¿Te acuerdas cuando comenzaron los bombardeos en Bilbao? Pues sería la primavera esa, porque yo me acuerdo que a mí me mandaron a Badiano, porque claro, pues como tenía una prima en Uribarren, yo siempre iba, algún verano he ido yo, porque tenía una prima yo mía que tenía mi edad, y claro, a ella como le machacaban en la escuela porque no sabía esto castellano y les enseñaban en castellano, pues le convenía que fuera yo, porque sus padres tampoco no sabían castellano, no sabían. Mi tía no sabía castellano ni su marido, entonces muy mal. Entonces siempre iba yo, para aprender euskera yo sí, pero no, ella aprendía el castellano más, porque claro, les exigían en la escuela. Ahora, Sí, ¿cómo se llama? Margarita Gazteliturri. ¿Y el caserío, te acuerdas de Abadiano? En el caserío Uribarren. Todavía existe, es precioso. Es cuadrado, muy bonito. El año pasado se murió mi prima, que es la única que ya era mayor, y murió. Todavía están los hijos por ahí viviendo, y son muy conocidos en Abadiano. Se casó con una salterain. Son muy conocidos en Abadiño. Y Gazteliturri puso una empresa, su hermano Silvestre, puso una empresa que se llamaba Garbi. Y siempre me decía, oye, por ti, y digo, sí, ya. Y creo que existe todavía esa empresa, ¿no?